El proceso de formación de la barrera contra la pérdida de sangre y para la limitación en el sitio lesionado es la hemostasia. Es un término que procede de las palabras griegas haima, que significa sangre, y estasis, que significa detener. Es decir, la hemostasia es un proceso biológico que tiene como fin detener una hemorragia, el cual se divide en hemostasia primaria, que tiene como fin la formación del tapón primario, la hemostasia secundaria, cuyo fin es la formación del tapón secundario, y la fibrinólisis, que va después de que la herida se ha reparado para desdoblar y retirar el coágulo. Endotelio, subendotelio, o también conocido como membrana basal, y el músculo liso arteriolar son las capas de la vena. Para iniciar a explicar la hemostasia, vamos a suponer que una persona se ha cortado. Después de la lesión, los vasos dañados inician hemostasia. La primera respuesta del vaso a la lesión es la constricción o estrechamiento de la luz de las arteriolas, para reducir al mínimo el flujo de sangre al área lesionada y el escape de esta en el sitio de la herida. La vasoconstricción se produce inmediatamente y dura un tiempo corto. La vasoconstricción es inducida por los factores neuromorales, es decir, moléculas que interactúan en los receptores en la superficie de la pared celular de los vasos sanguíneos. Las moléculas expuestas incluyen a la serotonina y al trioxano A2, que provienen de la activación de las plaquetas, al colágeno, que proviene del subendotelio, la endotelina, que viene de las células endoteliales, la cual secreta prostaciclina, que contrarresta la vasoconstricción y causa vasodilatación e inhibe la activación de las plaquetas. Hemostasia primaria. Fase plaquetaria. Comienza con la adhesión, el cual es después de la ruptura del endotelio. Las plaquetas se adhieren a la colágena, la cual solo se puede producir con la ayuda del factor von Willebrand, el cual se sintetiza por las células endoteliales. Se almacena dentro de ellas y se secreta al subendotelio. Se absorbe a la fibra de la colágena y al interior del plasma. También se encuentra en los gránulos alfa, con ayuda de la glicoproteína 1b de la membrana. Dicho factor se enlaza a la colágena y a la glucoproteína 1b en la superficie de la plaqueta, convirtiéndose en un puente el cual conecta la plaqueta a la fibra del colágeno. Mediante esto, la plaqueta se une por la adhesión de sus receptores a varias proteínas adhesivas de la matriz del tejido conjuntivo y se expande sobre la superficie de la colágena, y esto la cubre, es decir, la adhesión de la plaqueta con la pared del tejido vascular. Después sigue con la activación, el cual es la desgranulación de los gránulos. Los cambios bioquímicos inician cuando el factor von Willebrand y la colágena entran en contacto con el receptor de la glucoproteína 1b en la superficie de la plaqueta. Las enzimas en la membrana se activan y fragmentan fosfolípidos específicos de la membrana. Los productos resultantes son segundos mensajeros que penetran en el citoplasma de las plaquetas y transfieren la señal a la parte interior de la célula. Los productos de los segundos mensajeros son 3 enzimas, los cuales son la fosfolipasa C, el cual es un derivado del fosfatidilinositol, al cual se le puede agregar fosfatos enzimáticamente a través del ATP. Otro producto es la fosfolipasa A2, la cual se estimula por el calcio e hidroliza al ácido araquidónico, que es un ácido graso insaturado y precursor de una diversidad de sustancias queladoras. En la plaqueta se sintetiza el ácido araquidónico por las enzimas ciclooxigenasa y el tromboxano sintetasa. Dentro de la plaqueta estimula la secreción de gránulos. Y por último, la adenilciclasa, la cual se estimula por agentes inhibidores de la agregación plaquetaria y se bloquea por muchos agonistas promotores de dicha agregación. Las concentraciones de calcio aumentan por esta acción, que cuando el nivel interno del calcio alcanza un umbral, aparece un cambio de forma en la plaqueta, a la cual llamamos pseudópodos. Cuando se forman, los microtúbulos reaparecen con ellos. Y al mismo tiempo, la actina G se polimeriza de tal manera que el 70 a 80% se convierte en filamentos de actina F.
La actina polimerizada se vincula con la proteína fijadora de actina y otras proteínas para formar una red de celosía, de soporte estructural en las membranas citoplasmáticas de los pseudópodos. A través de la proteína fijadora de actina, esta red se adhiere al complejo 1B9 en la membrana plasmática, otros filamentos de actomiosina que proporciona un sistema de unidades contráctiles y simultáneamente una banda de simicrofilamentos de actimicina. Sigue con la agregación, en la cual el calcio alcanza la concentración adecuada. Entonces las plaquetas nuevas entran a la lesión y comienzan a adherirse a las que ya estaban. Se tienen dos tipos de agregaciones, las cuales son la primaria, que es el conglomerado plaquetario laxo que se forma al principio, y la secundaria, la cual es irreversible, media por la secreción plaquetaria de ADP no metabólico de los gránulos densos y del tromboxano, favorece la agregación plaquetaria. Y por último, la secreción, proceso por el que las plaquetas comienzan a descargar en el área circundante los gránulos. Esto depende de energía y requiere de ATP. La secreción se produce de dos maneras. Una, que es por el mecanismo del sistema canicular que se fusiona con las membranas. Enseguida los contenidos se expulsan a través del sistema canicular abierto al exterior. La otra manera es de la manera alterna. Las membranas de algunos gránulos se fusionan entre sí y después lo hacen con la plasmática. De nueva cuenta, los contenidos se vacían al exterior de la plaqueta. Hemostasia primaria. Fase plaquetaria. Comienza con la adhesión, el cual es después de la ruptura del endotelio. Las plaquetas se adhieren a la colágena, la cual solo se puede producir con la ayuda del factor von Willebrand, el cual se sintetiza por las células endoteliales. Se almacena dentro de ellas y se secreta al subendotelio. Se absorbe a la fibra de la colágena y al interior del plasma. También se encuentra en los gránulos alfa, con ayuda de la glicoproteína 1B de la membrana. Dicho factor se enlaza a la colágena y a la glucoproteína 1B en la superficie de la plaqueta, convirtiéndose en un puente el cual conecta la plaqueta a la fibra del colágeno. Mediante esto, la plaqueta se une por la adhesión de sus receptores a varias proteínas adhesivas de la matriz del tejido conjuntivo y se expande sobre la superficie de la colágena, y esto la cubre, es decir, la adhesión de la plaqueta con la pared del tejido vascular. Después sigue con la activación, el cual es la desgranulación de los gránulos. Los cambios bioquímicos inician cuando el factor von Willebrand y la colágena entran en contacto con el receptor de la glucoproteína 1B en la superficie de la plaqueta. Las enzimas en la membrana se activan y fragmentan fosfolípidos específicos de la membrana. Los productos resultantes son segundos mensajeros que penetran en el citoplasma de las plaquetas y transfieren la señal a la parte interior de la célula. Los productos de los segundos mensajeros son tres enzimas, los cuales son la fosfolipasa C, el cual es un derivado del fosfatidilinositol, al cual se le puede agregar fosfatos enzimáticamente a través del ATP. Otro producto es la fosfolipasa A2, la cual se estimula por el calcio e hidroliza al ácido araquidónico, que es un ácido graso insaturado y precursor de una diversidad de sustancias queladoras. En la plaqueta se sintetiza el ácido araquidónico por las enzimas ciclooxigenasa y tromboxano sintetasa. Dentro de la plaqueta estimula la secreción de gránulos y por último la adenilciclasa, la cual se estimula por agentes inhibidores de la agregación plaquetaria y se bloquea por muchos agonistas promotores de dicha agregación. Las concentraciones de calcio aumentan por esta acción y cuando el nivel interno del calcio alcanza un umbral aparece un cambio de forma en la plaqueta, a la cual llamamos pseudópodos. Cuando se forman, los microtúbulos reaparecen con ellos y al mismo tiempo la actina G se polimeriza de tal manera que el 70-80% se convierte en filamentos de actina F. La actina polimerizada se vincula con la proteína fijadora de actina y otras proteínas para formar una red de celosía, de soporte estructural en las membranas citoplasmáticas de los pseudópodos. A través de la proteína fijadora de actina,
Esta red se adhiere al complejo 1B9 en la membrana plasmática. Otros filamentos de actomiosina que proporciona un sistema de unidades contráctiles y simultáneamente una banda de semicrofilamentos de actimicina. Sigue con la agregación, en la cual el calcio alcanza la concentración adecuada. Entonces las plaquetas nuevas entran a la lesión y comienzan a adherirse a las que ya estaban. Se tienen dos tipos de agregaciones, las cuales son la primaria, que es el conglomerado plaquetario laxo que se forma al principio, y la secundaria, la cual es irreversible, media por la secreción plaquetaria de ADP no metabólico de los gránulos densos y del tromboxano, favorece la agregación plaquetaria. Y por último, la secreción, proceso por el que las plaquetas comienzan a descargar en el área circundante los gránulos. Esto depende de energía y requiere de ATP. La secreción se produce de dos maneras. Una, que es por el mecanismo del sistema canicular que se fusiona con las membranas. Enseguida los contenidos se expulsan a través del sistema canicular abierto al exterior. De otra manera, desde la manera alterna, las membranas de algunos gránulos se fusionan entre sí y después lo hacen con la plasmática. De nueva cuenta, los contenidos se vacían al exterior de la plaqueta. Hemostasia primaria. Fase plaquetaria. Comienza con la adhesión, el cual es después de la ruptura del endotelio. Las plaquetas se adhieren a la colágena, la cual solo se puede producir con la ayuda del factor von Willebrand, el cual se sintetiza por las células endoteliales, se almacena dentro de ellas y se secreta al subendotelio. Se absorbe a la fibra de la colágena y al interior del plasma. También se encuentra en los gránulos alfa con la ayuda de la glicoproteína 1B de la membrana. Dicho factor se enlaza a la colágena y a la glucoproteína 1B en la superficie de la plaqueta, convirtiéndose en un puente el cual conecta la plaqueta a la fibra del colágeno.